siempre, porque eres un Dios fiel que nunca falla. Gracias te damos por todo aquello que nos has proveído, por tu vida, por tu naturaleza, por todo lo que tú pagaste en esa cruz y que nosotros no podíamos pagar, Señor. Gracias. Gracias por todo, porque eres un Dios que nunca nos fallará. Siempre nos ayudará, nos sustentará, nos cuidarás. En el día de la angustia estarás tú librándonos, Señor. En cada circunstancia adversa ahí estarás siempre, porque eres fiel y nunca fallas, Señor. Gracias te damos por tu palabra de esta mañana, Señor, acerca de este tema del curso Sanidad y Milagros. Creemos que capacitamos a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo, aquí en la tierra, para que sea una iglesia gloriosa, poderosa, una iglesia que te exprese a ti, exprese tu poder a esta humanidad, Señor, que te necesita. Y esta humanidad pueda ver un Dios vivo, no un Dios muerto, sino un Dios vivo que se levantó entre los muertos y que vive y habita en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Espíritu de Dios, porque nos enseñas, nos instruyes, nos guías, nos diriges para dar una enseñanza, Señor, que pueda ser de edificación a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por espíritu, sabiduría y de revelación. Según Efesios 1:17 declaramos en el nombre de Cristo Jesús que se alumbran los ojos del entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Gracias por todo, precioso Cristo. Llevamos todo pensamiento a la obediencia tuya y tu palabra, derribando todo argumento mental que se haya levantado contra el conocimiento tuyo, Señor, y acerca de ese poder de sanidad y milagros, Señor, para la humanidad y para tu iglesia. Todo argumento que se ha levantado en contra de él lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús y creemos que mientras estamos hablando tu palabra, tu mano poderosa de poder es extendida para hacer milagros, señales y maravillas. A todo aquel que está oyendo, a todo aquel que está viendo este video, sea de manera directa o diferida, en el nombre de Cristo Jesús, tú les vas a proveer aquello que para lo cual, Señor, has enviado tu palabra, será prosperada, la vida tuya será impartida, y nuevas personas vendrán a conocerte, añadirse a tu cuerpo, pero también personas serán sanadas de enfermedades incurables. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues es importante entender que cuando escuchamos la palabra acerca del tema de cursos Sanidad y Milagros, también hay una renovación del entendimiento y hay una formación de Cristo en el alma. El alma necesita literalmente expresar a Cristo, y ahí es donde Cristo hace falta. En el espíritu, pues ya nacimos de nuevo y ya estamos completos. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 1, ya lo tenemos ahí en pantalla. Listos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Cristo Jesús dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente, si la podemos poner, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Si tenemos la Nueva Traducción Viviente sería excelente. Y yo ahorita voy a leerles la Biblia textual. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que dice que lo malentiendan. La Biblia textual dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. O sea, en otras palabras, primera carta a los Corintios 12 nos habla de los dones del Espíritu, ¿ok? Pero también nos habla de ministerios, por ahí del 28 en adelante, y nos habla de toda la operatividad de Dios. Vamos a leer, por favor, ahí entonces, más adelantito, en la misma Reina Valera. Ahora vamos a trasladarnos a la Reina Valera. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabes saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí mire, viene la operatividad. Lo que nos habla en el versículo 1, que no ignoremos lo espiritual, dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué dice? El Espíritu es el mismo, significa que el Espíritu Santo opera, es el que actúa a través de estos dones, ¿ok? Luego dice el versículo 5,
¿Hay diversidad de qué? Ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿Qué significa que aquí está hablando de Jesucristo? El que puso los 5 ministerios o los 5 dones ministeriales que vienen en Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 por ahí, que habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Pero también aquí en el 12:28, en primera carta de los Corintios, nos habla de que muchos de los dones espirituales se pueden convertir en ministeriales, en el sentido de que alguien se va a dedicar a eso. Por eso dice los que sanan, los que hacen milagros. O sea, se puede convertir en un ministerio específico. ¿Cuál es la idea de este curso? ¿Cuál es la idea de este curso? Vamos al versículo 5, por favor. Hay diversidad de ministerios. Y luego vamos al 6 para culminar. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, hay diferente manera en que opera Dios aquí en la tierra, ¿ok? Diferente manera en que opera. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, hay 5 dones ministeriales y se incluyen otros más en el 12:28. Los que sanan, los que hacen milagros, los que administran, los que sirven, es decir, cualquiera persona que sirve en cualquier lugar aquí en la congregación. Fuera de la congregación, el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:19 por ahí. Entonces, hay muchas maneras en que Dios opera aquí en la tierra, pero aquí está un poquito enfocado a lo espiritual. Cómo Dios opera lo espiritual aquí en la tierra y lo va a hacer a través de nosotros. ¿Okay? Ahora sí, vamos a hacer la práctica que hacemos todo el tiempo. Me imagino que en estas vacaciones haber dormido en muchos lados o ha de haber hecho desajustes, levantado el pozole de la cazuela esa grandota que hizo y no nos trajo, o ha levantado cosas pesadas y a lo mejor trae un desajuste en su columna. Vamos a hacer lo que siempre hacemos: levántese y estire sus manos al frente para ver si trae una mano más corta que la otra. Chéquese, ¿trae una mano más corta que la otra alguien? ¿Sí? ¿Listos? Significa que no hicieron pozole. Ahora siéntese, pegue su espalda en la parte de y la persona enseguida que le verifique sus pies, que cheque los talones para ver si trae un pie más corto que el otro, por favor. Verifíquese los talones. Esas son prácticas que hacemos porque es un curso. ¿Alguien trae un pie más corto que el otro? ¿No? ¿Están parejitos todos? ¿Sí? Eso significa que no hicieron ni tamales ni... Entonces, otra vez, siéntese, péguese bien su espalda. Ahora sí, ponga sus pies al frente y verifique en el talón si tiene un pie más corto que el otro. ¿Sí? ¿Usted tiene uno más corto que el otro? Pero usted no se puede ver. El de enseguida verifique al que está a un lado. En el talón sobre todo, por favor. En el talón. ¿Sí? ¿Usted tiene? ¿Igual usted? Okay. Bueno. Entonces, ¿alguien más trae un pie más corto que el otro? ¿Mande? ¿Alguien trae algún dolor de espalda, por ejemplo? ¿Nadie trae dolor de espalda? Muy bien. Entonces, ahora sí, la idea esencial de este curso es pues ver la manifestación del Espíritu. Y vamos a anunciar que el próximo miércoles ya estamos otra vez con las sesiones a través de la página de el pastor Javier Tosto, creo que es Javier Estela Tosto, algo así, o Javier Tosto. Ahí tenemos enseñanzas, vamos a estar personas, ministros de 4 países, vamos a estar, bueno, su servidor acá de México, va a estar el pastor Javier Tosto de Buenos Aires, Argentina. Va a estar el pastor Ferdinand, me confunde mencionar el nombre de él. Ferdinand de acá de Brasil, y va a estar el pastor Leonardo acá de Venezuela. 4 países vamos a estar reunidos tratando de dar enseñanzas de edificación, pues.
para la iglesia en general. Si usted se quiere conectar, nosotros lo vamos a compartir a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Muy bien, entonces este curso se trata de eso, ¿no? De capacitar y ver la manera práctica en que podemos ministrar a los enfermos. Lleva un 95% de efectividad. Ok, entonces vamos a ver cómo opera el Espíritu de Dios o cómo actúa Cristo a través de nosotros manifestando los dones. Primera carta a los Corintios 12, nos quedamos en el versículo 6. ¿Y hay diversidad de qué? De operaciones, es decir, Dios opera de diferentes maneras. ¿Pero qué dice? Pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. ¿Okay? Entonces, Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Nosotros no somos los que sanamos a los enfermos, es el Señor a través de nosotros, ¿ok? Él hace en nosotros. Muy bien, entonces vamos a ir saludando, no sé quién esté por ahí conectado, si no, pues ahí luego les mandamos un saludo. A la hermana Guadalupe Santo le mandamos un abrazo. Dice, bendiciones. Muy bien. ¿De qué manera obró el Espíritu de Dios a través de Jesucristo en su ministerio de 3 años y medio? ¿De qué manera? Bueno, una de ellas fue Marcos 16, 17. Imposición de manos. ¿Listos? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán la mano serpientes y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué dice? ¿Pondrán qué? Sus manos. ¿Y qué va a pasar? Indiscutiblemente van a sanar. ¿Pero qué cree? Aquí influye mucho, obviamente, la fe del que ministra. Uno, y tiene que ver mucho también la fe del que escuchó el mensaje. ¿Okay? Del enfermo. Son ambos, se unen y el poder de Dios siempre está vigente. Ese está presente en todo momento, pero nosotros necesitamos creerlo. O sea, no es Dios como en una campaña sanando, si hay 50 enfermos, no es Dios como sanando 25, y los 25 que no sanó no fue porque Dios no quiso, sino fue porque unos no creyeron, o la persona que ministró el mensaje dio un mensaje incorrecto, de tal manera que las personas no alcanzaron a creer para recibir la sanidad y los milagros. Ahora, la sanidad y los milagros, entendemos que hay una continuidad de ello. No nada más sanó Jesucristo al paralítico en Juan capítulo 5, también Pedro en Hechos capítulo 3 sanó un paralítico, también Pablo en Hechos capítulo 14 sanó un paralítico. Es decir, es el mismo poder del Espíritu que se vino a manifestar también en la iglesia de Cristo, en aquellos que han creído en Jesucristo, pero ¿qué cree? Está vigente para nosotros. Marcos 16, 20, por favor. Bueno, el 19. Y el Señor, después que les habló, ¿qué dice? Fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero el 20, mire, después de que se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Y qué dice? Ayudándoles el Señor. O sea, ¿cómo que está a la diestra de Dios Padre y luego viene a ayudarles? Bueno, porque Él es omnipresente, ¿no? De momento que resucita ya es omnipresente. Y en ese momento Él viene a habitar también los corazones de las personas. Ahí dice que Él les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales. Que seguían a quién? A la palabra. Entonces Cristo confirma con señales la palabra que hablamos. Pero ¿qué palabra vamos a hablarle a los enfermos? O sea, por ejemplo, si les hablamos palabras deprimentes, por decirlo así, voy a orar por ti, Filigonio, y voy a imponer mis manos, pero no sé si es Dios, pues no sé si Dios te va a querer sanar. Imagínense, le va a meter más dudas que fe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O decirles, pues la sanidad puede surgir o no puede surgir, va a depender de Dios. Y ese es el gran problema, que muchos le echan la culpa a la soberanía de Dios cuando unas personas no sanan. Es más, hay personas que creen que los dones del Espíritu de Dios funcionan a través de la soberanía. Es decir, cuando Dios quiere sanar, y no funcionan por la fe del creyente, por haber creído. Entonces, es todo lo contrario, la palabra dice todo lo contrario, que las personas reciben de parte de Dios aquello que ya se le proveyó por gracia en la cruz. Es decir, Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Pero ¿cómo se reciben? Por fe. Y fe no es una fe inactiva,
La fe es algo que viene por el oír el mensaje de Cristo. Y usted cuando oye el mensaje de Cristo, ¿qué cree que hay como manifestación? Bueno, oye el mensaje de Cristo, pero usted actúa en ese mensaje. Cree el mensaje y eso es un verbo activo. Es decir, lleva una acción correspondiente. Por ejemplo, a muchos enfermos le decimos levántate, camina, la imposición de manos, ve y preséntate, haz esto, dale una vuelta a la cuadra, etcétera. Hacemos muchas cosas, ¿no? Porque le decimos al enfermo porque queremos que el enfermo actúe en lo que ha creído. Pero si damos un mensaje deprimente donde no le damos una solución, simple y sencillamente no va a suceder nada. Nada va a suceder. Porque todo está basado al mensaje que le demos. Por eso es que predicaron por todas partes, dice, ayudando al Señor. Pero ¿qué se confirmaba? Confirmaban la palabra. O sea, ¿de qué mensaje vamos a dar al enfermo para que sane? Si es un mensaje de una soberanía arbitraria donde Dios decide quién vive y quién muere, o sea, a fin de cuentas no va a suceder nada. ¿Ok? O sea, en otras palabras, todo va a depender del que crea o no crea. Todo va a depender de la persona, no de Dios. ¿Sí me entiende? Porque el poder está vigente, está presente. El poder siempre está ahí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos creen o no creen, pero ¿por qué creen y no creen? Bueno, por el mensaje que se les da. Y hay otros que definitivamente cierran su corazón y deciden no creer. ¿Me entienden? Entonces hay diversidad de personas de manera en que se va a manifestar el poder del Espíritu. Entonces aquí dice que siempre van a seguir las señales a la palabra. ¿Qué palabra vamos a soltar nosotros para las personas? Para que reciban sanidad. Bueno, usted se va a dar cuenta. Si nos acompaña, esperemos que nos den el permiso para el día 31. Si hay que buscar a la persona, pues nos dice usted, hermano. Si no, pues nosotros nos dice a qué oficina vamos, si vamos nosotros, o usted lo consigue, ya nos avisa, si tiene chance. Entonces, la idea es conseguir un permiso para el día 31 de enero y comenzar ya, ahora sí, las campañas evangelísticas de sanidad. Va a ser la práctica de todo este curso. Y usted va a ver milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Y se va a sorprender cómo el Espíritu de Dios empieza a poner cartílagos, empieza a quitar tumores, empieza a eliminar problemas de lumbalgia, lumbares, problema de nervio ciático. Va a haber personas como a lo mejor algunos sordos van a oír y así. Muchísimos milagros que hemos visto, pero queremos que usted los experimente, usted los viva y usted pueda animarse también a imponer manos sobre el enfermo y echar fuera la enfermedad, porque de eso se trata. Realmente Jesús nunca oró por los enfermos. Jesús ordenó, uno, que el enfermo hiciera un acto de fe, y dos, pues echaba fuera las enfermedades. Ok, entonces Mateo capítulo 10 versículo 1, continuando con la misma temática acerca de la manera en que opera el Espíritu de Dios. Entonces llamaron a sus 12 discípulos. Llamando, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos y para que los echaran fuera, pero también para ¿qué? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántos saben que todo es todo? ¿Están de acuerdo que todo es todo? Toda enfermedad y toda dolencia, ¿qué significa? Toda enfermedad y toda dolencia. Hasta las nuevas que están saliendo. Todas, hasta la última que ha salido, son todas las enfermedades. Pero ¿qué cree? Tenemos autoridad. Por eso no se trata de decir, bueno, voy a orar por ti, Filigonio, y vamos a clamarle a Dios, a ver si Dios en su gran misericordia quiere escucharnos y para ver si Dios te quiere sanar. Eso no es autoridad. Autoridad es llegar, como le dijo el centurión romano en Lucas capítulo 7 al Señor, le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque yo digo a ve y va. Él tenía siervos a su disposición. ¿Y qué dice? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Significa que di la palabra de autoridad. Porque yo digo a mi siervo, ve y va. Ven y viene. Haz esto y lo hace. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades? Hay que dejarla ahí, hay que decir la enfermedad salta en el nombre de Cristo Jesús. O sea, nosotros ordenamos, eso es autoridad, Eso es autoridad. Por eso nosotros no decimos al final de cada oración, cuando ministramos a un enfermo, nunca decimos que se haga, Señor, tu voluntad. Entonces estamos dudando. Estamos metiéndole duda al enfermo
y por obviedad no se va a ver un milagro. ¿Ok? Es importante entender eso. Autoridad. Autoridad significa que tenemos autoridad delegada de parte del Señor, y es el Señor actuando en nosotros. Por eso reprendemos. Reprender significa literalmente tomar autoridad, echar fuera. Ok, vamos a ver algunos casos. Lucas capítulo 13, versículo 1, por favor, versículo 11, del 11 al 13. Unos casos específicos, ¿no? De imposición de manos. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿qué? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Importante entender, aquí Lucas, el autor, mencionó a una mujer, un hecho de su época, pero no dijo que tenía enfermedad, sino dijo que tenía espíritu de. ¿Estamos de acuerdo? Nos ha tocado casos de personas que han tenido posesión. Para los que muchos que no creen que el diablo existe, una cosa es que digamos que el diablo ya fue derrotado, inhabilitado, y que está bajo los pies de nosotros, que a nosotros nos dio toda autoridad sobre las tinieblas. Y otra cosa es decir que el diablo ya fue eliminado del planeta Tierra. Eso no existe. Hebreos 2:14, la palabra destruir no significa eliminar, sino significa quitarle todo poder, autoridad, señorío y todo lo que él hacía en la tierra, pues ya no lo tiene, porque ahora esa autoridad nos la trasladó Cristo Jesús a nosotros. Por eso dice en Mateo 28, creo 19 ahí, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Fíjese, veamos, Mateo 28, 19, creo que es el 19. Por tanto, ya sé discípulos, creo que era el 18, ¿no? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda que autoridad o potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? En la tierra. Entonces, dice el 19, por tanto vayan y hagan ¿qué? A todas las naciones, bautizándolos o sumergiéndolos, algo así, es lo mismo, ¿no? Entonces vayan y hagan discípulos. ¿Por qué a todas las naciones? Porque ya en la tierra tenemos la autoridad delegada de parte del Señor. Dice, toda autoridad me ha sido delegada, pero si vamos a la primera carta de los Corintios 6, 17, nos hemos unido a ese que tiene la autoridad, Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Ya no son más dos, es un espíritu con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Cristo nos habita por la fe en nuestros corazones. Entonces es Cristo en nosotros operando aquí en la tierra. Cuando Cristo opera en nosotros, el Cristo que resucitó y fue sentado a la diestra de Dios Padre, ese mismo Cristo vino y ahora por el Espíritu de Dios nos habita. ¿Sí? Él nos habita y nos hicimos uno con Él. El espíritu humano se unió al Espíritu de Cristo. Somos uno con Él. Ahora, ese mismo Cristo que nos habita ahora, Él recibió toda autoridad. ¿Dónde? ¿En los cielos? Sí. Entonces la autoridad sobre la tierra, ¿quién la tiene? No la tiene el diablo, no la tiene Satanás, la tenemos nosotros. Digo, para los que dudan que existe el diablo o algo, pues váyase con los brujitos de allá de aquí de Tepic. ¿De dónde hay? ¿Dónde hay? Pues aquí los tenemos, mira. A los hermanos. También a predicarles el evangelio, ¿no? Para que sean hermanos. Y antes nos invitaban ahí, en San Martín nos invitaban. San Pedrito, San Martín, por ahí nos invitaban. Y íbamos seguido a hacer campaña de sanidad ahí. Y se veían muchos milagros también ahí. Pero ya los hermanos ya no nos invitaron. ¿Sabe qué pasaría ahí? No sé por qué ya no nos invitaron, pero bueno. Hay un lugar donde es exclusivamente para esas cuestiones. Entonces, ¿qué dice? Nos unimos al Señor y toda la autoridad que le fue dada en los cielos, ahora la tiene en la tierra. ¿Por qué hay autoridad en la tierra? Porque Cristo está operando a través de un cuerpo que somos nosotros. ¿Por qué Él echó fuera a los demonios? Porque Él tenía un cuerpo humano aquí en la tierra y tenía autoridad, señorío, sobre... Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 12, 26, 12, 24. Así latino.
Si no, váyase desde Génesis hasta Apocalipsis. En el 12:24 por ahí creo que es. O el 22 ahí. Vamos a leer del 22 en adelante. Entonces fue traído a él un ¿qué? Endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego veía y hablaba. ¿Okay? ¿Qué más dice el 23? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Por Belzebú, príncipe de las tinieblas. Fíjese, sanó a un sordo y mudo y le atribuyeron a las tinieblas ese tipo de milagro. Sabía que ahorita hay unos hermanos que se les denominan cesacionistas porque creen que los milagros y las sanidades terminaron en el primer siglo. Dicen que ellos no continúan. Pero ya vimos todo ese contexto histórico, recuerda, que desde el siglo primero, segundo, tercero y seguía, siempre siguieron las sanidades y los milagros. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice que ahorita esos hermanos que son cesacionistas dicen que cuando nosotros ministramos a un enfermo y sana, dice que lo hacemos porque el diablo actúa a través de nosotros, imagínense. Entonces, eso ya se le atribuyó a Jesucristo, que por las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los demonios, se le echaba fuera a los demonios. ¿Qué más? Vamos a leer el 25, por favor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividida. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Tiene lógica y tiene sentido, ¿no? 27. Y si yo, mire, ese es el texto bíblico, y si yo echo fuera a los demonios, ¿por quién? Por Belzebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y el 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, ¿qué? ¿Por qué echamos fuera los demonios y las enfermedades? Por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de dominio, de gobierno, de señorío. De eso está hablando Cristo Jesús. Cuando él anduvo sobre la tierra era el que tenía el dominio y todo esto. Aún así le trasladó a sus discípulos autoridad. Pero una vez que Cristo muere y resucita, pues empiezan todos los nacidos de nuevo. Empiezan todos los hijos de Dios, empieza el nuevo cuerpo de Cristo. Y de ahí en adelante, todos nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Cristo nos habita, pero ¿qué cree? Toda autoridad de los cielos ahora en la tierra se manifiesta porque Cristo actúa a través de nosotros. O porque nosotros decidimos actuar en ese poder de Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo no voy y impongo la mano sobre un enfermo o con autoridad le ordeno a la enfermedad que salga, ¿qué cree que va a pasar? Cristo va a estar inoperante aquí en la tierra. Por eso, la importancia de salir a las calles, de salir a llevar el evangelio, pero va a ser un evangelio con poder, no cualquier evangelio, mi hermano. Nosotros no vamos a ir a mostrar cualquier evangelio, porque no tiene ni un sentido. Imagina, ay, sí, mire, vengo para que reciban a Cristo, sí, qué bueno que son salvos, sí, y qué bueno, hermanitos, un abrazo y nos vamos. No, mostremos ese poder del Espíritu en nosotros. Mostremos ese poder del Espíritu Santo a esta humanidad. La humanidad está ansiosa de ver una iglesia de poder y de ver el poder, un poder, o sea, que ellos le atribuyen a Dios, ¿no? Pero ¿por qué cree que la gente va con brujos? Porque quiere ver un poder sanador. Y ellos le atribuyen más poder a las tinieblas, al diablo que está operando en los brujos, porque les adivinan cosas. O les hacen un amarre de ese tipo de cosas. Pues hay mucho en Veracruz, ¿no? Catemaco, Dios mío, Catemaco. Entonces, para que les hagan un milagrito. Y si se los hacen, porque hay un poder de las tinieblas que actúa en las personas que están en tinieblas, los que no son hijos de Dios. ¿Okay? Pero los que somos hijos de Dios tenemos un poder superior, que opera por encima de todo poder de las tinieblas.
Y digo, o sea, no es algo fuera de orden, ¿no? Porque yo fui, antes de conocer a Cristo, pues fui con brujos, me pasaron los huevitos por encima. Las ramas, ni se diga. O sea, todo eso lo practicamos nosotros de las tinieblas, porque queríamos ir a ver un poder. Queríamos que un poder se manifestara, mi hermano, pero tenemos el poder supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Dice Efesios por ahí capítulo 3, supereminente grandeza. ¿Por qué cree que Pablo habla supereminente? Porque es arriba de todo poder de las tinieblas. El diablo ya no tiene poder en la iglesia, tiene poder en el mundo, en la iglesia no. Por eso dice, no sé si es Pedro, Juan, dice, el mundo está bajo el poder del maligno. Creo que es 1 Juan 3.8, algo así, 3.18, 3.19. No sé si aparezca por ahí. El mundo está bajo ese poder, nosotros no. ¿Okay? Nosotros no, nosotros tenemos la autoridad, el señorío, el poder del Espíritu de Dios para echar fuera esas tinieblas que están en persona. Hay personas poseídas ahorita en la calle. Esos loquitos que no tienen control de sí mismos y que andan ahí deambulantes, sus mentes están cautivas, llevadas por un espíritu inmundo. Ellos necesitan libertad. Y la humanidad que está enferma necesita esa libertad. Ok, entonces estamos entendiendo que ha llegado el reino a vosotros, Mateo 12:28. Si yo por el Espíritu de Dios ha llegado a vosotros el reino. ¿Y qué cree? El rey que vino a establecer ese reino ya nos habita. Nos hemos hecho, habita en sus corazones. Dice Colosenses capítulo 2:3 por ahí, Cristo habita en nuestros corazones. Por la fe en nuestros corazones. Entonces, ese Cristo que nos habita ahora necesita manifestarse o quiere manifestarse. Pero nosotros somos ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra, el cual le va a expresar, el cual le va a manifestar y él se va a manifestar a través de nosotros. O sea, difícilmente se va a ver un caso, son muy extraordinarios, que digan que Cristo se les presentó a unas personas en el hospital y los sanó. Muy raro. Casi imposible ver ese tipo de casos, o por allá uno entre toda la humanidad en la tierra, por allá uno y entre 100 siglos por allí, ¿no? 100 años, algo así, un siglo. Entonces son casos muy raros, pero ¿qué cree? Cuando nosotros vamos con los enfermos, ahí está Cristo en nosotros, a través de nosotros. Y es cuando podemos ver la manifestación del Cristo que habita en nosotros, manifestándose esta humanidad. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a ver en esas campañas. Por eso es tan trascendental. Predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Ok, entonces vamos a Lucas. Nos quedamos en el 13:11. Había una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ok, entendimos esa parte de espíritu de enfermedad. Sí lo entendimos, ¿verdad? En algunas personas que están o tienen problemas de posesión, se manifiestan muchas enfermedades. Pero estamos hablando de personas sin Cristo, ¿no? Usted, al contrario, usted es templo del Espíritu Santo. No puede habitar un espíritu inmundo en usted. Usted es templo del Espíritu de Dios. Había ahí una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Es decir, ¿se ha visto las personas encorvadas en la calle? Que tienen como una jorobita, ¿verdad? Así caminan. ¿Y qué pasó? Y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12, por favor. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo que, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesucristo? Declaró una palabra de libertad. Es decir, declaró la palabra de sanidad y le dijo, eres libre de tu enfermedad. ¿Estamos entendiendo? Primero habló la palabra en este caso, versículo 13. Y después dice que puso las manos sobre ella. Por eso la importancia de la imposición de manos. ¿Y ella qué dice? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Se da cuenta que se glorifica a Dios cuando las personas están sanas? Porque muchos creen que hay que glorificar a Dios cuando están enfermos. Pues Dios no es glorificado ahí, aunque debemos de adorarlo, amarlo, orarle y darle gracias, pero no por la enfermedad, sino porque nos va a librar de la enfermedad. Es muy diferente. Por eso aquí le fue glorificado Dios cuando ella se enderezó, cuando ella sanó. Fue glorificado Dios. Entonces Dios es glorificado cuando vemos la manifestación del poder del Espíritu sanando a los enfermos. ¿Y quiénes van a ser aquellos encargados que van a llevar ese poder? Nosotros. Digo, los que hemos creído, ¿no? Pues una gran parte de la iglesia usted sabe que no cree. Son cesacionistas y ellos no creen en los dones, pues nunca va a haber ni un milagro, nada.
Porque todo esto es a través de la fe. Si la persona oye, entonces recibirá. Si no oye el mensaje, no va a creer y no va a recibir absolutamente nada. Cuando fuimos a Tlaxcala el año pasado, en agosto por ahí, igual yo les dije a todos los que están enfermos, a todos los que están en la audiencia, si usted no cree, no va a suceder nada, les dije así, literal. Como diciendo, tiene que creer a fuerzas, ¿no? Entonces, si no cree, no va a suceder nada, ni una mosca se va a mover. Antes de empezar la enseñanza, ya después de la enseñanza, y pues también vimos muchísimos milagros. Pero siempre las señales, el poder de Dios, los milagros, las señales, todo eso es Cristo en nosotros, manifestando los dones del Espíritu de Dios. Esa unidad entre Cristo y el Espíritu de Dios en nosotros, manifestando su poder aquí en la tierra, y siempre lo va a ver. Pero pues tiene usted que creerlo. Esta mente le va a decir muchas cosas. La mente, el alma le va a decir muchas cosas, decir que no se puede, que imposible. Hoy hay ciertas enfermedades que son imposibles. Pero por eso tenemos que seguir oyendo y oyendo acerca de estos temas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Le dio la palabra de sanidad y ¿qué más? Le impuso las manos. Nos estamos dando cuenta que Cristo utilizó la imposición de manos. Vamos a ver otro caso. Marcos capítulo 8, versículo 22. Entonces ya no se trata de traer enfermos que vengan para acá a la congregación a que los ministremos, aunque los puede traer, no hay problema. Y algunos los ha traído. Pero aquí va mucho más allá, es decir, vamos a ir a las calles donde están los enfermos. Y la verdad es muy reconfortante ver una persona no nada más sana, sino salva. Muy reconfortante. Y además creo que hasta, bueno, en mi caso hasta descanso yo, me da paz de que estoy siendo útil para un reino, de que estoy siendo útil para Cristo. Y de que no estamos encerrados nada más en 4 paredes. Digo, está bien congregarnos y todo, porque aquí nos edificamos, nos capacitamos para salir, pero la idea es que la iglesia es salir fuera de antemano, ese es el concepto de iglesia. De iglesia es salir fuera de. Entonces se trata de expresar a Cristo, el Cristo que habita en nosotros, pero sacarlo fuera de nosotros para que esta humanidad pueda ver a Cristo en nosotros. Vamos a ver un caso, Marcos 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fíjese, ¿le rogaron qué? Que le tocase. ¿Por qué cree que le rogaron que pusiera las manos? De eso se trataba. Aunque hay enfermos sanaron de muchas maneras, O sea, hay muchas formas en que los enfermos sanan. Porque no se trata del Espíritu de Dios sanando de diferentes formas, sino se trata que los enfermos reciben de diferente forma la sanidad. Digo, yo he visto personas que sanan hasta porque les ponen aceite. Hay otras personas que no necesitan aceite. Hay otros que necesitan hacer un acto de fe. Hay otros que necesitan la imposición de manos. Y hay otros que sanan solos. Solamente escuchando la palabra. Por eso la idea de practicar y decir, bueno, verifíquese sus pies, si tiene uno más corto que el otro, es que oiga el mensaje y al terminar de oír el mensaje usted vea que se emparejaron sus pies y no tuvimos que reprender nada, solamente es la fe de usted que manifestó el poder del Espíritu aquí en la tierra. Nos quedamos entonces le dijeron que los tocase porque entendieron la importancia de la imposición de manos. Marcos 8:23. Luego dice Marcos 8:23, es Marcos, ¿verdad? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y aquí vamos a ver algo, aquí es muy importante lo que vamos a ver, muy trascendental, ¿no? Vamos a ver la consistencia aquí, o la insistencia. ¿Qué es lo que hizo primero? Tomó la mano del ciego. ¿Pudo el ciego haber sanado al haberle tocado la mano? Sí, porque una mujer sanó tocando su manto, en Marcos capítulo 6, 5, 6. Entonces, aquí pudo haber sanado así, pero ¿por qué no lo sanó al tocarle la mano? Porque no dependía de Jesús la manera en que iba a sanar al enfermo, sino dependía del enfermo de la manera en que iba a recibir la sanidad. Pues hay personas, y eso se dio mucho en
en la Voz de Sanidad en Estados Unidos en los 60s, no sé si en los 50, 60, 70, por ahí andó mucho ese movimiento de la Voz de Sanidad. Compraban carpas y les llevaban a ciudades carpas completas, así como circos. Llegó el circo, pues ahí llegó la carpa a los que sanan, ¿no? Algo así. Pero entraban de 5,000, había carpas de 8,000 personas. Eso se dio mucho en Estados Unidos, ¿eh? ¿Y qué cree? De cada ciudad anunciaban que venía un predicador a sanar a los enfermos y se llenaban. Dios mío, ya queremos que ahorita se vea ese tipo de cosas, ¿no? Van a llegar los de la iglesia Fe por Guadalajara al Salto. Anúncienles a todos y que tengas a todo el pueblo ahí, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso, ¿no? Pero pues ahorita ya muchas de esas cosas no se... Bueno, sí se dan, pero las personas necesitan conocer. Es más fácil que la gente conozca al brujito que le va a cobrar 500 pesos por sanarlo, en lugar de conocer a los hermanos en Cristo que usan el poder de Dios. Porque muchos hermanos en Cristo pues no quieren usar el poder de Dios, ya lo tienen y no lo usan. Ya lo tienen y no lo usan, y otros porque no creen en ese poder. Así de sencillo. Allá ya les dije el caso de Puebla, ¿no? Que hay un rumano por ahí sanando a los enfermos y hay filas y filas y filas. ¿No cree que debería haber filas aquí? Debería haber filas. Pero bueno, esas filas las vamos a ver ahí en el Salto. Entonces, tomando la mano al ciego, ¿qué dice? Tuvo que sacarlo fuera de la aldea. Primer caso, lo sacó fuera de la aldea. ¿Y qué dice? Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Entonces el Señor fue directo ahí. Ahí te va, ¿no? Pácatelas. ¿Qué más? Dice, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué salió del Señor? Por eso le pregunto, ¿no era fácil ponerle las manos en los ojos? Pero ¿por qué no sanó de esa manera? Porque hay muchas maneras en que las personas reciben. Muchas maneras, ¿eh? No es una sola. Pero la más eficaz que yo he visto, por eso le digo, este curso tiene un 95, un 98% de efectividad. Que si usted lo toma todo, de 100 van a sanar 98 mínimo. O 95 mínimo. Porque vamos a ver las diferentes formas en que los enfermos van a sanar. No todos sanan de la misma manera. Una persona en la ciudad de Los Mochis le pusimos, le puse en una campaña evangelística, le puse este dedo aquí, en el oído, estaba totalmente sorda de un oído, ya no servía el oído, literal, no servía. Entonces le puse mi dedo y duró un ratito con el dedo ahí, y ya cuando lo quité, pues la persona comenzó a oír. Y en otro caso era otro sordo igual, de un solo oído, totalmente sordo, obstruido ya. La ciencia médica dijo que ese oído ya no servía. Y lo único que hice, y me preguntará por qué lo hice, no sé, pues el Espíritu Santo me dijo, ¿no? Agarré un vasito con agua, agarré un pedazo de papel de baño, lo hice bolita, lo metí en el agua y luego se lo puse aquí. Y ya esperamos como 5 minutos, platicamos de otras cosas, nos tomamos un café y al final de cuentas le quitamos el papel de baño de su oído y ese sí sanó, no sé, creo que ese sanó, pero no instantáneamente, sino al cuarto día. Fue un domingo y para el siguiente jueves ya su oído estaba totalmente destapado, pero se le destapó hasta un jueves, no el mismo domingo. Y fue una manera diferente que lo ministramos, o sea, ¿y cómo supimos que al ponerle un papel con agua, le dijimos, en esta agua está el poder del Espíritu Santo, y órale, le metimos el papel y también oyó. O sea, si se da cuenta, dos formas diferentes. Pero ¿por qué lo hicimos con el papel y el agua? Bueno, porque el Espíritu Santo nos dio a hacerlo de esa manera. Porque esa persona a lo mejor al ponerle mi dedo no iba a recibir nada. Entonces depende cómo el enfermo vaya a recibir. En Estados Unidos, en la Voz de Sanidad, muchos predicadores sanaban golpeando a las personas, literal. No quiere sanar, bueno, dale un golpe, una cachetada, algo, pero eso es como para que la persona reaccione. Sí me estoy dando a entender. O sea, imagínense, va un enfermo, no, es que yo creo que Dios no me va a levantar, yo creo que Dios no me va a sanar. Dale una cachetada para que haga el rollo, ¿no? Algo así. Un hombre llamado Kenneth E. Hagin, estaba una viejita en una silla de ruedas, que no, o sea, nada más se levantaba, pero no podía caminar.
y en ese momento había muchas personas que estaban en silla de ruedas, pero específicamente era una viejita en una congregación donde lo invitaron a él. Y cuando llega la viejita al frente, pues nada más, no podía caminar, pero sí podía levantarse de la silla y estirar sus rodillas, pero no podía caminar. O sea, nada más era lo único que hacía, que medio se levantaba. Y lo que hizo Kennedy Hagin es que vio a la viejita y le pegó un puñetazo en la panza y la aventó a la viejita. La aventó, literal. Imagínense toda la congregación. ¿Qué ibas a pensar tu nombre? Qué desgraciado, desgraciado. Qué malo este hombre, cómo golpea a la pobre viejita, si apenas se puede caminar, no puede caminar y va y la golpea. Qué gacho y qué malo, ¿no? Y resulta que la viejita se levanta caminando y corriendo. Algo así, ¿no? Entonces, no es que el Espíritu Santo actúe golpeando a las personas, sino que muchas personas es la manera en que van a recibir. Pero por favor en el salto, cuando estemos, le diga, hermanos, ponga sus manos sobre el enfermo, pero no empecé a golpear, porque eso tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. No es algo no es algo como golpear a las personas nada más por golpearlas, sino que tiene que ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo para que se dé el milagro. Si no, no. Podemos golpear a todo el mundo y nadie va a sanar. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué veo? No nada más le agarró la mano, le impuso la mano, sino que lo sacó fuera de la aldea. Y no nada más eso, ¿qué pasó? Escupió en sus ojos. 3 actos diferentes. Lo agarró la mano, lo sacó de la aldea, lo hizo caminar y escupió en sus ojos. 3. Y aparte, ¿ese qué? Le puso las manos encima de la saliva. Muchos preguntaban, pero qué asqueroso, o sea, imagínense, ¿no? Y ahí te afuácatelas y luego ahí van las manos arriba. Y sobre todo si comió tacos de birria con cebolla y cilantro, ¿no? Ahí era el cilantrazo junto con Dios mío, con la saliva, pues no. Marcos 8:24. ¿Qué sigue? Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, o sea, es decir, su vista no quedó totalmente clara, ¿se ha dado cuenta? Entonces, muchas personas cuando no sanan a la primera vez que los ministramos, muchos predicadores se dan por vencidos. Pues si ya vino en silla de ruedas, pues hay que dejarlo que se va en silla de ruedas. No sanó, pues ni modo, Dios no lo quiso sanar. Y no intentan nuevas formas de. Por eso le digo, este curso se trata de muchas formas de ser guiados por el Espíritu de Dios a ministrar a las personas. No nada más de una sola forma, no nada más imponerle manos, porque yo he visto muchos predicadores o pastores, nada más le ponen la mano en la cabeza y la persona salió con dolor y se fue con dolor. Pero ¿cómo se fue con dolor? Si llegó con dolor y se va con dolor, entonces no funcionó algo ahí. Entonces, ¿qué requiere esa persona? Una manera diferente de actuar la fe en la que creyó la persona. Hay muchas formas. Okay. Ahora vamos a leer el 25, Marcos 8:25. Luego le puso las manos, otra vez las manos. ¿Pero qué no es todopoderoso Cristo como para sanar a los enfermos de la primera? Y aquí se rompe todo paradigma mental de personas que dicen, Dios va a sanar a lo que Él quiera. Significa que la primera vez que no lo sanó en su totalidad, significa que no lo sanó, que no es todopoderoso, o dependía de la fe del enfermo. ¿Te das cuenta? Dependía de que de la fe del enfermo, pero que esa fe se actuara de diferentes maneras. Porque la fe es un verbo que lleva acción correspondiente, ¿ok? La fe lleva como consecuencia la palabra creer. Fe, escuchas el mensaje, crees y actúas en el mensaje, ¿ok? Luego le puso las manos, otra vez las manos, sobre los, imagínense ya estaban ensalivados, hay que ponerle otra vez las manos. ¿Y qué? Y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué tanto relajo? ¿Por qué tanta actos de fe? ¿Por qué nada más lo agarró a la mano y yo hubiera sanado? ¿Pero por qué tuvo que trasladar de uno a otro? ¿Por qué tuvo que ponerle saliva luego las manos? ¿Por qué tuvo nuevamente que ponerle las manos?
O sea, ¿por qué se da todo esto? Entonces no es que Dios no sea todopoderoso, claro que lo es. Lo que pasa es que su poder se manifiesta a través de los enfermos que creen. Los que no creen se van a quedar en la misma silla de ruedas, en el mismo lugar, igual de enfermos. Pero ¿qué cree? Ahí una gran responsabilidad nosotros, los que ministramos sanidad. ¿Por qué? Porque depende del mensaje que yo le dé al enfermo y la confianza que yo le dé, es como va a recibir el enfermo. Pero si desde un principio usted llega con el enfermo y dice, bueno, te vengo a visitar, Filigonio, yo sé que estás en cama con temperatura y todo ahí dañado de tus intestinos, pero pues voy a orar por ti, pero pues se lo vamos a dejar a la voluntad de Dios a ver si te quiere sanar. Ya en ese momento hay duda, incredulidad, no hay seguridad de que va a sanar. Pero todo lo contrario, ya Filigonio, vengo a ministrarte, pero ¿qué crees? Es Cristo en mí, el que te voy a poner las manos, pero va a ser Cristo en mí, que va a manifestar los dones de sanidad y milagros. Y el problema, la enfermedad que tú tengas se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Usted le da seguridad al enfermo. Pero si llega con dudas, pues, por eso dice Santiago, que muchos son como las olas del mar. Y los que dudan son como las olas del mar, llevando de aquí para allá, y ni cree que tal persona va a recibir algo. No va a recibir nada. ¿Por qué? Porque andan deambulantes entre dos pensamientos. Y así hay muchos hermanos en Cristo que yo he visto que han muerto de enfermedades incurables. Porque andan deambulantes, porque su fe, la fe que vino por el oír, no les alcanzó para recibir la sanidad. Porque entendieron otras cosas diferentes al plan y el proyecto del reino de Dios. Entendieron de una manera diferente en cómo Dios actúa en la tierra. Y si no entendemos la manera como Él actúa en la tierra, pues igual no vamos a ver nada. Por eso queremos hacer ejemplos prácticos en esa campaña. A lo mejor la primera, nada más vamos a ministrar nosotros, usted va a ver, pero a la segunda usted va a ministrar. ¿Ok? Digo, yo puedo mostrarle los videos cuando fuimos a Mazatlán, esos sí los rescaté, los guardé, no los hemos subido ahí a YouTube, pero ya los voy a subir. Para que usted vea los videos, cómo ministramos, dimos todo un seminario de sanidad y milagros ahí. Y cómo los milagros se vieron sin nosotros imponerles manos. Las personas eran las que imponían las manos. Las personas eran las que ordenaban a las enfermedades que salieran. Las personas eran las que declaraban y ordenaban los milagros. Y hubo muchísimos milagros y donde no tuvimos que intervenir para nada. Nada más decirle al que estaba ministrando, mira, dile al enfermo esto, dile que reciba la sanidad, que por allá de Jesús fue sanado, dile al enfermo que haga esto, imponle las manos, ordénale para que salgan esos cartílagos. Y personas que tenían sin cartílagos, pegando hueso con hueso, el Señor les puso cartílagos. No sé qué serán, 5, 10, 15 minutos que estuve ministrándolos. Y terminaron caminando y corriendo por el lugar. Esos videos ahí están. Yo los guardé, gracias a Dios, afortunadamente los guardé. No se perdieron, pero ahí los tengo en mi máquina, los voy a subir a YouTube para que usted los vea y se anime de que realmente es un poder sanador que está ahí, pero nosotros necesitamos creer para que ese poder se manifieste. Ok, todos tenemos los que han recibido más el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, pues obviamente que es más palpable, más presente y más manifiesto al que no lo ha recibido. ¿Okay? Bautismo con Espíritu Santo. Entonces pudimos entender que le puso las manos otra vez. 2 veces le puso las manos. Y no porque, entonces eso no denota que Cristo no sea poderoso, sino que su poder actúa por el libre, ahí es donde entra el libre albedrío del ser humano. Muchos ya no creen en el libre albedrío. Entra el libre albedrío para decidir creer. Ese enfermo necesitaba una segunda, que le pusiera las manos por segunda vez y lo hiciera mirar. Eso necesitaba, es un ejemplo buenísimo para entender que hay muchas formas en que los enfermos reciben, no todos van a recibir. Hemos ministrado de diferentes maneras, ¿no? Hay enfermos que están acostumbrados a que le pongan el aceitito de oliva y con eso van a sanar. Yo no necesariamente creo que todos sanen con eso. Muchos van a sanar, e inclusive Jesucristo lo hizo. Vayan y preséntense con los sacerdotes, y cuando iban y se fueron limpiados de la lepra. Hay muchas formas. Se puede sanar a una persona por internet, que él esté en la pantalla allá y usted esté en la pantalla de WhatsApp. Por supuesto. Dale, mira, mueve la mano aquí, o el que está a un lado que te ponga la mano y ordénale a la enfermedad que salga. He ministrado a personas por internet y han sanado de enfermedades.
sea, no tenía que estar yo presente ahí, pues para que me entienda. Porque es el poder del Espíritu Santo manifestándose. Aquí se acortan distancias, ¿eh? Por la fe se acortan distancias. Está una persona por ahí en Argentina y allá puede recibir una sanidad, un milagro. Dios puede restaurar un órgano, sanar unos riñones, etcétera. De aquí hasta allá. Nada más por el hecho de estar en la cámara ahí, o vía WhatsApp, estarle diciendo a una persona, dándole instrucciones. Ministramos a un hermano acá de Estados Unidos, de Georgia, por ahí. Y seguido me hablaba para ministrar. Y ahí sí pudimos ver un caso de una niña que creció, no sé si 2, 3 centímetros creció de estatura. Fue algo bien impresionante. Creció de estatura la niña, tenía problemas con intestinos pasivos y se la llevaba, o sea, como todo lo que comía lo desechaba. Y tenía una bola, creo, en los intestinos, una bola en su estómago. Y estaba bien delgadita, porque ya no retenía nada de comida. Y pues ya yo le dije cómo lo hiciera. Eso no fue por video, fue por audio, por teléfono. Le dije que lo que hiciera, cómo lo hiciera y todo. Y la niña pues sanó a los días, andaba, pues ya obviamente empezó a comer bien y se restableció, su cuerpo volvió a la normalidad. Y eso fue hace ya 3, 4 años. Entonces podemos ver que a distancia, de aquí para una llamada telefónica, el poder del Espíritu Santo ahí está. No es necesario que estemos nosotros presentes. Por eso le digo, hay muchas maneras pero una de las más efectivas es la imposición de manos y estar. Por eso decía yo que la menos efectiva es la oración, bueno, no sé si se le puede llamar oración de acuerdo, porque la oración de acuerdo puede ser individual entre una persona u otra, sino más bien una oración general de intercesión es la menos efectiva. Porque muchos dicen, oremos por el filigonio, pongámonos toda la iglesia en vigilia y en ayuno y intercedamos por el filigonio. ¿Y el filigonio dónde vive? No, pues vive ahí en China. Pero el filigonio está enterado que estamos intercediendo por él, pues no le han avisado. Está viendo La Reina del Sur ahí en el Netflix. Y las personas intercediendo por él, Dios mío. O sea, el año pasado murió un pastor de, no sé de qué tipo de enfermedad, pero creo que fue cáncer o algo así. De una enfermedad ahora en diciembre, noviembre. Murió un pastor acá de Colombia. Y yo siempre cuando alguien muere me gusta analizar los casos porque yo los guardo como un registro para saber por qué la gente muere y por qué no sanaron de una enfermedad, ¿no? Entonces siempre lo guardo como un registro, como una bitácora, una estadística que llevo ahí. Y bueno, de este pastor había muchos hermanos y sí, nos vamos a poner en oración. Y le mandaban mensajitos. Y sí, vamos a estar en oración. Y cuando eso de que están en oración, yo creo que ni oran por ellos, ¿no? O si alguien le pide esta oración, ay, quiero que ores por mí porque me está yendo mal en algo, ¿no? Ah, sí, voy a orar, pero ni siquiera oran, la verdad, muchas veces. Entonces, así muchos ponen comentarios, está enfermo este pastor de Colombia, y muchos le ponen, sí, vamos a estar orando por ti, pero ¿eso qué es? Ahí no hay nada de efectividad. ¿Cómo que voy a estar orando por ti? Eso no se trata de orar por él. Se trata, a ver, conéctate. Vamos, está tú ahí en vivo y yo acá en vivo y te voy a decir cómo reciba sanidad. Y vamos a ordenarle esa enfermedad que salga. Así es, no es de que voy a estar orando por ti, a ver si me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿no? O sea, no es así, no, mi hermano, así no. No hay efectividad y por eso la gente muere, porque no sabe. Porque no sabe exactamente. Y bueno, y ahí ya analizo yo, ¿por qué murió? Bueno, y dices, bueno, murió porque no creía que los dones de sanidad estaban vigentes. No creía que algún hermano podía ayudarle para que esos dones se manifestaran en él. Es uno. 2, creía en un Dios soberano. Que si lo quería sanar y era su voluntad, pues iba a sanar. Que si no era la voluntad, pues no iba a sanar. Entonces, Dios mío, pues, o sea, si estás deambulando entre dos pensamientos, si Dios me quiere sanar y no me quiere sanar, pues ¿cuándo van a recibir sanidad? Nunca la van a recibir porque están entre dos pensamientos. ¿Sí? A ver, imagínese usted que se ponga, bueno, no, hay muchos casos, ¿no? Pero sí, que imagínese pensando en Dios me querrá sanar. Y luego el 50%, y luego el otro 50%, Dios a lo mejor no me quiere sanar. Dios me quiere sanar, Dios no me quiere sanar.
Está como la novia esperando que el novio le pida matrimonio, está con una florecita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No quiere, algo así, ¿no? Dios mío. Pues imagínense. Así no funciona el poder de Dios, ¿eh? Pues este curso es 100%, 98% eficaz. Y lo va a ver cuando vayamos o sea, no le estoy cuenteando. Lo va a ver cuando vayamos allá a las campañas. Pues creemos en el nombre de Cristo Jesús que nos van a dar el permiso para el día 31 a las 3, 4 de la tarde. 4, 5, 6, a las 6 oscurece, a las 4 de la tarde está bien. Y ir a repartir volantes, pues sí les digo, aquí vamos a estar en la plazurita esta, orando por los enfermos. Lleva a tus enfermos. Y créalo que yo sé que nos vamos a encontrar a lo mejor hermanos en Cristo, enfermos, que necesitan de ese poder sanador. Les vamos a decir cómo lo reciban y le vamos a ayudar. Y lo van a recibir. Por eso le digo, la oración esa de que vamos a interceder por ti para ver si puede haber muchas personas hasta haciendo vigilias y ayunando y haciendo todo un relajo. Pero si la persona no oye el mensaje y no es un mensaje directo, yo una vez puse eso, de que hay una publicación en internet, yo puse que la oración esa de a distancia o de que oremos por oración de intercesión no era igual de eficaz a que tuvieras a la persona directamente. Obviamente que hubo muchas personas que empezaron a poner sus comentarios, dije, no, pues que yo oré por uno de Chile y uno de Brasil y que sanaron, sí, pero son casos muy esporádicos. Y aparte que dice, yo oré por uno de Brasil, significa que hubo un contacto directo. No fue una oración de intercesora donde ni siquiera sabe que estamos orando al enfermo por él. Aquí es llevarle el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, el mensaje que lo va a ayudar, lo va a librar y darle seguridad al enfermo de que va a sanar. Pero si el que ministra está más incrédulo y dudoso, pues ¿cómo? ¿Qué va a recibir el enfermo? De eso se trata este curso, de practicar y decirle a usted cómo, qué palabra le puede dar al enfermo para que pueda recibir. Muy bien, pues póngase, pémosle gracias al Señor. Pues apoyar con Melanie. Y los que están acá conectados por internet, pues igual les enviamos un abrazo. Les hacemos un abrazo a mi amigo Juan José Rendón Gómez allá de Mazatlán, Sinaloa. Hermano Johnny Morgado por ahí también, de acá de Chile. Mana Guadalupe, el pastor Javier Tosto acá de la Argentina. A Abraham también le mandamos un abrazote. Y todos los que están por ahí conectados. O vayan a este video de manera diferida, le enviamos un abrazo. Padre, te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús te honramos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Entendiendo tu amor para esta humanidad, entendiendo tu gracia y tu favor para con nosotros, entendiendo que eres un Dios que nunca falla, un Dios poderoso, un Dios eterno, pero un Dios que viene a habitar a la iglesia de este tiempo para manifestar su poder, para que esta humanidad pueda ver ese poder manifestado. Te damos gracias, Señor, porque tú utilizarás nuestras vidas y seremos ese testimonio viviente de tu poder manifestándose aquí en la tierra. Y llevaremos tu palabra, tu evangelio, ese mensaje tuyo, precioso Cristo, para que esa humanidad pueda ser salva y añadirse a tu cuerpo. Pero también llevaremos ese poder manifestando señales, milagros y maravillas, que eres tú actuando a través de nosotros, Señor. Nosotros nada más decidimos creer que cuando le hablemos al enfermo se estará gestando tu poder en un milagro creativo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque eres tú manifestándote, porque siempre eres tú y siempre se trató de ti. Por eso hoy expresamos al Cristo que nos habita.
Hoy decidimos ser esos colaboradores tuyos para que tu propósito se cumpla, Señor, para que tu reino avance. Gracias porque tú te formas en el alma y esa alma ahora puede entender todo lo eterno, puede entender tu operatividad aquí en la tierra, Señor. Por eso creemos que enfermos son sanados con esta palabra, enfermos son restaurados con esta palabra, pero también personas que no te conocen son añadidos a tu cuerpo cuando ven ese poder, esa supereminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Rey, por usar nuestras vidas, por usar estos recipientes, Señor, donde has depositado tu gloria. Creemos que esa gloria se expresa y que no es un reino interno que vino a habitar en nosotros, sino es un reino que se manifiesta esta humanidad en todas las áreas, no nada más en los frutos del Espíritu, sino también en los dones del Espíritu, totalmente operativos en tu iglesia de este tiempo, Señor. Queremos ver que esta humanidad vea un Dios poderoso, no un Dios de palabras nada más, sino un Dios que ha venido a esta tierra y desea venir a esos corazones que no lo tienen. Señor, intercedemos por las personas de ese lugar del Salto. En el nombre de Cristo Jesús creemos que hay corazones dispuestos ahí a recibir tu palabra, a recibir tu reino y a recibirte a ti, precioso Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, obra en la vida de ellos, Señor, para cuando tu palabra sea sembrada, esa semilla llegue a esos corazones, que haya humildad en ellos para recibirte, Señor. Pero te damos gracias porque harás milagros extraordinarios a través de las manos de nosotros, de los que hemos entendido, hemos creído que hay una continuidad de tu poder para este tiempo, Señor, y que está vigente en todos los tiempos, porque es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, porque eres incomparable. Vamos a alabarle con esta canción. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes. Nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, Señor, y en nosotros. Siempre en nosotros. Y nos perdonaste. Libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré, siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Una vez más, dile al Señor, Él es incomparable. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré, siempre cantaré. Nadie es más grande que tu nivel, nadie es más grande. Nadie es más grande, poderoso,
como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso, como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande que tú, nadie es más grande que tú, poderoso Rey, poderoso Dios. Gracias, Cristo maravilloso. Dale un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso y bueno, porque su poder está presente hoy para restaurar y para sanar al cautivo, libertad al oprimido. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Que tenía un pie más corto que el otro, verifique eso. Creo que nada más usted, hermana Esperanza, chéquese. Usted, hermana Alejandra, perdón. Chéquese a ver si tiene un pie más corto que el otro. Puede tomar asiento un momentito. Saludamos al pastor Javier, que estuvo por ahí conectado. Dice: un abrazo para todos. Y se hacen fila para los espiritistas curanderos. Smith Wigglesworth resucitó a su esposa dando un empujón contra la pared. Dios mío. No sabía eso, que había muerto la esposa de Smith Wigglesworth. Creo que fue un inglés, australiano por ahí. Y resucitó a su esposa dando un empujón contra la pared. Y resucitó a varios, como 20 muertos este hombre. Si el mismo Dios operó con los predicadores del medio siglo, ¿por qué no lo va a seguir haciendo a través de nosotros? Dice el pastor Javier Tosto. Enviamos un abrazote, estimado. Y creo que ya este miércoles vamos a estar conectados a las 4 de la tarde hora México, 19 horas Argentina, 18 Brasil y 19 horas por ahí Venezuela, en este staff de la gracia. No sé si vio la publicación. Pues vamos a estar ya conectados hablando acerca de estos temas para seguir edificando la iglesia de Cristo. Si usted se quiere conectar, pues estaría excelentísimo. ¿Se acomodaron sus pies o no, mana? Era mucha la diferencia que tenía. Era así. Pues eso no es poco. Como más de una pulgada, algo así. Pero se emparejaron, pues. Bueno, la misma palabra pudimos ver que hace su efecto. El poder del Espíritu Santo. Si usted algún día llegara a pasar algo, que en el nombre de Cristo Jesús vamos a creer que no, y que se va a ir saciado larga vida, con una vida plena y muchos años sobre la tierra, y se va a ir así como se fue un hombre llamado Kennedy Hagin. Se fue sentado en la mesa, no sé si en una Navidad, algo así, con su familia, y no se fue de ningún dolor, de ninguna enfermedad incurable. Esa es la perfecta voluntad del Señor, que la iglesia esté sana, plena, para poder que sea una expresión viva del Cristo que nos habita. Los que están por internet, les enviamos un abrazote y nos despedimos. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, haga esa oración de fe, dígale: Señor, gracias te doy porque moriste por mí en la cruz, porque resucitaste y pagaste el precio completo que yo no podía pagar, y lo recibo, y fue por gracia. Hoy te recibo a ti como Señor, como Salvador y como mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús creo que tú eres mi Señor y eres todo lo que Dios ha proveído para mí. Tú eres mi vida, Cristo. Recíbalo en su corazón, en su vida, y va a poder experimentar la vida eterna. Y luego capacítese y sigue instruyéndose, congresa en un lugar, escuche la palabra y sigue edificándose, sigue creciendo en Cristo Jesús. Muy bien, pues próximo jueves transmisión a partir de las 7:50 más o menos. Continuaremos con este tema de cursos de milagros. Luego veremos otro que se llama derribando argumentos mentales, y luego veremos otro tema que se llama calvinismo versus la Biblia, versus la escritura, para poder seguir creciendo en ese entendimiento. Un abrazote para todos los que estuvieron ahí conectados en el nombre de Cristo Jesús.